Bueno, ya tenemos el circuito terminado y lo tenemos conectado a este tubo fluorescente de 17 vatios. La pregunta es, ¿explotará, se prenderá fuego o funcionará? Y como ven, no se incendió ni explotó y ha funcionado correctamente. Hola, muy buenas muchachos y sean bienvenidos a este canal. En esta ocasión estaremos hablando sobre este circuito que pueden ver en pantalla, el cual no es otra cosa más que un circuito inversor para alimentar tubos o lámparas fluorescentes con un voltaje de alimentación de 12 voltios DC y puede alimentar cualquier lámpara fluorescente con una potencia comprendida desde los 4 vatios hasta los 17 vatios sin problema. Este circuito puede ser muy útil para todas aquellas personas que trabajan con sistemas solares a 12 voltios que deseen alimentar tubos fluorescentes o que simplemente quieran realizar alguna lámpara de emergencia que se alimente de 12 voltios y sea capaz de alimentar un tubo fluorescente. Como ven, el circuito es muy chiquitito, requiere de muy pocos componentes, los cuales son muy fáciles de conseguir y su realización es muy sencilla. Pero pasemos a ver el diagrama de este circuito. Como podemos apreciar, aquí tenemos el diagrama del circuito que estábamos viendo anteriormente, donde el corazón de todo este circuito es un transformador de ferrita, el cual está funcionando en modo push-pull a través de estos dos transistores 2SD882, los cuales se encargan de conmutarlo y de esa manera generar en su secundario un voltaje de alta frecuencia que nos alimentará nuestro tubo fluorescente. El funcionamiento es el siguiente: aplicando el voltaje de 12 voltios a la entrada del circuito, el voltaje positivo circula a través de esta línea al punto medio del transformador de ferrita, por lo cual el voltaje circulará por ambos bobinados hasta llegar a los colectores de ambos transistores, cuyos emisores están conectados a tierra. En este momento el circuito no oscilará, no hará completamente nada, hasta que a través de esta resistencia de 50K que se encuentra entre la base del transistor 2SD882 y positivo, circule un pequeño voltaje que haga conducir este transistor, el 2SD882. Este transistor, al conducir, aplicará una corriente al primario del transformador, el cual a su vez provocará que se induzca un alto voltaje en el secundario y a su vez ese voltaje circulará a través de un anillo de ferrita, el cual actuará como feedback. Una vez que se indujo el voltaje en el secundario, en el anillo de ferrita o feedback se inducirá un pequeño voltaje que hará conducir este otro transistor. Una vez que este transistor conduce, este se apaga. Al conducir este transistor, induce nuevamente un voltaje en el secundario, pero polarizado inversamente al primer pulso, con lo cual este transistor se apagará y este encenderá nuevamente, y así sucesivamente a lo largo del funcionamiento de este circuito. Es decir, esta resistencia de 50K solamente actúa en el momento del arranque del circuito. Una vez que el circuito comienza a oscilar, esta resistencia no hace absolutamente nada, y mientras el circuito esté en funcionamiento, ambos transistores funcionarán de forma alternada, es decir, mientras este está encendido, este está apagado, mientras este está apagado, este está encendido, y así sucesivamente a lo largo del funcionamiento del circuito.
Aquí tenemos un capacitor resonante que se encuentra en paralelo con los extremos del primario del transformador de ferrita. Por este lado tenemos el siguiente circuito. Después que se induce el voltaje en el bobinado secundario del transformador de ferrita, este es un voltaje de alta frecuencia y alto voltaje, el cual en conjunto con este inductor y este capacitor de 2.2 nano a 1 kilovoltio producen un pico de hasta 1000 voltios para provocar el encendido del tubo. Una vez que el tubo se ha encendido, el voltaje cae aproximadamente a 60 voltios y así se mantiene de forma constante alimentando el tubo correctamente. Es decir, en el momento del arranque, el tubo está completamente apagado, con lo cual el voltaje circula a través de los filamentos del tubo, colocando el capacitor, que en este caso lo he marcado como MMC de 2.2 nano, y este inductor de 6.8 microhenrios, entra en resonancia. Al entrar en resonancia, estos dos generan un pico de alta tensión de hasta 1200 voltios, lo cual es un voltaje suficiente para ionizar el gas o el mercurio que se encuentra dentro del tubo y este encienda. Una vez que el tubo ha encendido, el voltaje se estabiliza a unos aproximadamente 60 voltios AC de corriente de alta frecuencia, que mantendrá el tubo encendido mientras el circuito esté alimentado. Un punto muy crítico de este circuito es el inductor de 6.8 microhenrios y el capacitor MMC de 2.2 nanofarads, ya que dependiendo de estos componentes dependerá la frecuencia de funcionamiento del circuito e incluso afecta la potencia de la lámpara que va a alimentar. Este capacitor no es muy importante, simplemente hay que respetar su valor y su voltaje. El inductor prácticamente determina la potencia del tubo, la potencia que podemos colocar a su salida, es decir, la potencia máxima del tubo que vamos a colocar a la salida. Si este inductor es muy chico, la lámpara nunca alcanzará a encenderse. Por el contrario, si el inductor es muy alto, el tubo encenderá, pero con muy poco brillo, y no se aprovecharía la capacidad del tubo, ya que estaría desperdiciando energía para alimentar un tubo a muy baja potencia. El capacitor MMC, que en mi caso es de 2.2 nanofarads a 1.2 kilovoltios, es muy importante respetar sobre todo el voltaje, ya que en algunos casos, dependiendo como hayamos bobinado el transformador de ferrita y del inductor que hemos utilizado, será necesario modificar un poco del valor para ayudar a arrancar la lámpara. Un valor muy alto mayormente causaría que la lámpara no encienda, e incluso un valor demasiado bajo tampoco el tubo encendería. Yo he probado subir el capacitor, por ejemplo, a 6.8 nano y la lámpara no enciende. De hecho, he tenido que bajarlo a 1 nano para que el tubo encienda perfectamente. El inductor fue el componente más crítico en mi caso, ya que a pesar de que yo lo bobiné, no cuento con un inductómetro y a ojo nunca llegué a un valor óptimo para el correcto funcionamiento del tubo, que en mi caso es 17 vatios. Así que para quitarme un poco los dolores de cabeza con el inductor, o para no matarme la cabeza,
Utilicé inductores reciclados de lámparas fluorescentes o CFL que ya no funcionaban y el circuito me funcionó perfectamente alimentando correctamente el tubo. Un punto muy importante es que los transistores 2SD882 hasta potencia de 17 vatios pueden trabajar perfectamente sin disipador de calor. En caso de que ustedes deseen mayor potencia, les recomiendo reemplazar estos transistores 2SD882 por lo menos por un TIC41 y utilizar una pequeña aleta disipadora para mantener los transistores frescos. Si ustedes desean un óptimo funcionamiento del circuito, les recomiendo que traten de conseguir transistores de alta potencia lo más que funcionen rápidamente posible, ya que transistores lentos en este caso se traduce en pérdida de eficiencia del circuito y el circuito nunca llegaría a funcionar correctamente. En este caso, para baja potencia hasta 17 vatios con transistores 2SD882 está perfecto. El transformador de ferrita principal no es muy crítico, lo importante es que el núcleo cuente con un pequeño espacio de aire en su columna central o un gap para que este no se sature y funcione correctamente y obtengamos el máximo brillo de la lámpara. Por aquí tenemos un LED que simplemente indica cuando la lámpara está encendida. En mi caso no lo utilicé. Estos diodos que se encuentran entre el emisor y la base del transistor se utilizan para proteger al transistor de picos de alta tensión. Por este lado tenemos los capacitores de filtrado de 100 nano y 470 microfaradio a 25 voltios y un diodo 1N4007 para evitar que el circuito se queme en caso de una inversión de polaridad. Como ven, el circuito es muy simple, no requiere de mayores componentes. Y así que pasemos a ver los componentes en el circuito físico. Como ven, como ya habíamos visto anteriormente, así luce el circuito físico ya terminado. Y tenemos los diodos de protección de las bases, el cual es este y este. El diodo de inversión de polaridad, los capacitores de filtrado de 100 nano a 470 nano, los dos transistores 2SD882, el capacitor de 47 nano a 250 voltios, el transformador de ferrita, el cual es el transformador principal, el cual es muy chiquitito. Aquí tenemos el transformador feedback, que es un toroide de ferrita, el cual es este, el cual podemos ver ahí, el cual posee 5 espiras. Aquí tenemos la resistencia que va entre las bases de 33 ohmios, lo podemos ver aquí. Aquí podemos ver la resistencia de 50K, que es la que inicia la oscilación del circuito, que sería esta, Por este lado tenemos el capacitor de 47 nano a 250 voltios. Por este otro lado tenemos el capacitor MMC o tanque, que en conjunto hacen los 2.2 nanofaradios a 1200 voltios o 1.2 kilovoltios. Y aquí el componente más crítico, el cual es el inductor de 6.8 microhenry, en el cual en mi caso está conformado por estos dos inductores reciclados, los cuales están colocados en serie para obtener un valor óptimo para el tubo de 17 vatios que estoy utilizando. Y aquí podemos apreciar todas las conexiones.
El toroide o anillo de ferritas del feedback se puede reciclar de una lámpara CFL o de un balasto, una lámpara CFL que ya no funciona. Y solo hay que utilizar cable aislado, bifilar y dar 5 espiras. Bueno, dejemos de hablar y realizaré todas las conexiones para que probemos el funcionamiento de este circuito. Voy a buscar el tubo fluorescente que utilizaré para las pruebas, realizaré las conexiones y nos estaremos viendo en un momento. Después de luchar un rato realizando esas conexiones, ya que los cables se negaban a quedarse en su sitio, ya estamos listos para realizar la prueba de funcionamiento de este circuito. Para ello estaré utilizando esta fuente de 12 voltios, porque podemos ver ahí, el cual está realizado con un Viper 22 y nos proveerá 12 voltios con una corriente de 2 amperes. Voy a conectarla a la red. Buscaré el multímetro para que chequemos el voltaje. Aquí ya tenemos el multímetro y chequemos el voltaje que nos entrega esta fuente, el cual es de 12 voltios, pero varía un poco debido a que el Viper 2022, disculpen, debido a que el Viper 22, mientras no tiene carga, el voltaje de salida fluctúa para mantener un ahorro de energía, pero una vez encendido el tubo, veremos que son 12 voltios. Y sin más preámbulo, conectemos el circuito a ver qué hace, si enciende o explota. Tenemos la línea positivo con positivo y negativo con negativo y conectamos. Y como pueden apreciar, ahí tenemos el tubo fluorescente funcionando a plena potencia. Y para que vean que no les miento, vamos a checar el voltaje con el tubo ya encendido para que vean que es de 12 voltios DC. Como pueden ver, ahí tenemos los 12.4 voltios producidos por la fuente realizada con el Viper 22. Y el tubo enciende a plena potencia. Ahí lo pueden apreciar mejor. Como ya les mencioné, este es un tubo fluorescente de 17 vatios de luz cálida y como ven está encendido a plena potencia y los transistores apenas están tibios. Las conexiones están tal cual como pudieron apreciar en el diagrama. Si ustedes se animan a realizar este circuito, no deberían decepcionarse, ya que el circuito funciona perfectamente y con material reciclado. Estos dos cables corresponden al extremo de allá de la lámpara y el azul y el amarillo corresponden a este extremo de la lámpara. Como pueden ver, aquí tenemos este cable desconectado corresponde a este extremo de la lámpara y ahí la podemos apreciar a plena potencia. Vamos a apagarlo y le encendemos nuevamente.
Lo mejor de este circuito es que cuenta con precalentamiento, lo que ayuda a alargar la vida de la lámpara. Y bueno, muchachos, creo que eso es todo y nos estamos viendo en un próximo vídeo.